La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches, depende de dónde nos ven. Hoy es 10 de junio, estamos como todos los lunes con nuestro programa La Voz de la Diáspora Venezolana, con algunos cambios el día de hoy, porque no tenemos a nuestro protagonista del programa, a Tomás Páez, que está de viaje, así que estoy sola yo, pero por suerte me tocó un gran invitado, amigo de la casa, que me va a acompañar en este estreno de programa sin Tomás. Eh, Les presento a Eduardo Orozco, que es no solo un gran comunicador, como dije, es amigo de la casa, es periodista venezolano, está residenciado en Estados Unidos, es expresidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela y es profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCB y de la UCAP. Pero además, Eduardo participó con nosotros en un taller que dimos en enero-febrero se llamaba Herramientas para la Comunicación estaba destinada a líderes de organizaciones de la diáspora y ese taller generó mucho ruido y quedó con algunos compromisos que todavía no hemos podido cumplir, pero que bueno, viéndolo del lado positivo nos permite seguir pensando en qué podemos hacer. La idea es poder compartir con ustedes un poco de cómo vemos la comunicación, cuáles son los desafíos que tenemos las organizaciones de la diáspora en la comunicación, tomando en cuenta además lo diversa que hoy es la comunicación y lo rápido. Así que, Eduardo, si me faltó algo, como dice siempre Tomás, por favor, completa. Gracias por estar acá, gracias por ser parte de este programa especial, digamos, de alguna manera, sin Tomás. Vamos a ver cómo sale. Bienvenido. Bue- Bueno, no, muchísimas gracias, Julieta, y muchísimas gracias al observatorio por la oportunidad de compartir. Yo lo siento por Tomás, pero yo estoy feliz que tú estés allí. Le vamos a Por- dar coco, a ver si estamos felices Vamos a aquí. darle coco, bueno, él se la pierde, porque realmente es muy, muy agradable trabajar contigo y con el equipo, y sobre todo por los objetivos pues, de la actividad. Así que Gracias. un millón de gracias por la invitación. No, el único detalle es que no, yo no estoy dando clases ahorita, yo estoy jubilado de ambas universidades y, y estoy ahorita, bueno, haciendo otras cosas acá en Miami, aparte de estudiar, que terminé un posgrado en educación, estoy haciendo una especialidad en currículum y estas cosas en el campo educativo. Y por supuesto combinado con la pintura, que se ha convertido en una actividad importantísima para mí. Pero Qué bueno. ciertamente, como tú lo señalabas, pues, es Uno un siempre se trabajo reinventa, ¿verdad, Eduardo? En la siempre, migración. Esa es una de las siempre, cosas siempre. Si uno interesantes de la quiere, migración. hay que estar, como dice, hay que estar vivo, ¿no? Y Exactamente, seguiremos trabajando. Y exactamente. bueno, ahora un poco más optimista con el tema del país por todo lo que está sucediendo en el plano electoral, que ciertamente hay un fenómeno ahí que hay que observar con optimismo. De verdad, Y que verdad que ha también ahí sido. uno puede poner la lupa en cómo se está comunicando todo eso. No sé si a mí me pasa, me llega un montón de noticias por los distintos grupos de WhatsApp, noticias que a veces no te da tiempo de leer, que pareciera como si la velocidad de la noticia terminas leyendo nada más los titulares y cuando abres el Sí, artículo tú dices, bueno, lo leo después, ¿no? ¿Cómo tú que lo has visto, que eres, digamos, eres especialista de la vieja escuela, de eso que teníamos los periódicos y que era distinto la forma de informarnos de alguna manera y de informar. ¿Y cómo lo ves ahora con esta rapidez? Me acuerdo que en el taller hiciste como una línea del tiempo y nos pudiste más o menos como orientar de qué era lo que estamos acostumbrados y qué tenemos que ir aprendiendo ahora. claro, claro. Y no se trata, por supuesto, el tema de la velocidad, como dices tú, sí se ha acelerado muchísimo. Todos los procesos son mucho más rápidos
Y no es que se trate de un problema de capacidad de seguimiento o no, es que realmente la velocidad caótica que de las comunicaciones sencillamente han dejado por fuera a los ciudadanos, ¿no? Se ha orientado hacia otras cosas y evidentemente que el tema, por ejemplo, el tema comercial ha ido apabullando el tema de los contenidos, la velocidad con que se superponen una plataforma sobre otra. Bueno, ponen hasta los propios muchachos tienen que dar carreras, ¿no? Para estar al día. Y esto además está en un marco que uno lo ve siempre como analista, como viéndolo en serio, y uno a veces se olvida de ese tema que es el tema central de nuestra actividad, que es el tema de la diáspora. Es decir, no es lo mismo que lo vea un ciudadano de otro país que no ha tenido que irse del país, que no está reinventándose de nuevo, no es lo mismo como lo ven los venezolanos, los 8 millones y pico de venezolanos que estamos afuera. Ese es un doble compromiso, un doble problema, porque la palabra diáspora, que bueno, muchos ya no la quieren utilizar, que se ha ido transformando el fenómeno, sí, tiene mucho que ver con el tema en el campo comunicacional, con la dispersión. Una de las mayores angustias de todo, y creo que lo conversamos en la otra ocasión, es el alto nivel de dispersión de esos 8 millones de venezolanos. Yo creo que un momento interesante que nos permitió evaluar ese fenómeno fue el fenómeno el tema de la actividad de las primarias. Cómo fue la reacción, cómo fue la presencia en los diversos países, y vemos fenómenos como el caso Colombia, que tiene más de 3 billones de venezolanos, el bajísimo índice de participación, o Perú y Ecuador. En cambio que Chile, e incluso la misma Argentina, yo diría que un poco por el componente humano de la presencia nuestra, fue mucho más Claro. interesante, ¿no? Entonces, bueno, hay desniveles serios que entre otras cosas es por un tema de comunicación. Incluso yo he tenido algunas conversaciones con amigos que tienen chats informativos, no solamente que están en chat, sino que también tienen algún mecanismo de información que lo comparte con otros grupos, y le he reclamado, oye, ve, yo, a ver, honestamente, con todo lo solidario que podamos ser, etcétera, no tiene sentido en un grupo de especialistas que tú me digas que se cayó un puente en el Valle del Cauca, ¿no? Eso está bien, pero eso no es un tema para dedicarle en un chat de analistas o de periodistas, etcétera, toca los temas de los venezolanos, que es lo que nos debe vincular. Bueno, y como tú decías al principio, ese es nuestro gran reto: cómo vincular, cómo articular esa presencia tan importante de venezolanos en el mundo. Bueno, y hay un hecho específico. Nosotros estamos realmente, en las organizaciones, no es que se estén dando la espalda, pero evidentemente que hay muchas se ignoran unas con otras. Hay muy pocos eventos donde participan 4 o 5 organizaciones venezolanas, donde hay 40 o 50. En el taller que tú mencionaste también, sí, se dio un poco eso. O sea, sí se vincularon algunas organizaciones, pero es una mínima parte de las que están actuando, y eso es un trabajo que hay que repetirlo, ¿no? Hacer varias ediciones con los diferentes grupos, ¿no? No repetirlo en cada grupo, pero con los otros grupos, porque hay muchísimos grupos que se pueden incorporar. Así que Yo, en, yo en te, esta primera conversación contigo, el tema de la dispersión, pues es el gran reto que tenemos las organizaciones y sobre todo el observatorio. Y yo sé que es un gran compromiso que tienen ustedes, el gran reto de amenguar la dispersión y articular esa presencia en el mundo entero, en el mundo entero. Claro, porque cuando tú hablas de comunicación, yo lo asocio comunicación es información, ¿no? Comunicación en Claro. este caso, es decir, tú pusiste el ejemplo de las primarias. Vamos a poner el ejemplo de la inscripción en este momento, la que fue la inscripción para poder participar, más allá de las dificultades, para poder participar en las elecciones de ahora de julio, del 28 de julio. Había gente que no sabía que, o sea, llegaba el día de inscribirse y no sabía qué documentos tenía que llevar, qué documentos. Ujú, Es como la sensación es que si tú tienes, la información te llega o tú la tienes que buscar, porque también hay digamos, una responsabilidad de nosotros decir dónde tengo que buscar y cómo puedo buscar esta información. También entra otro tema que es complicado, la veracidad de la información, porque hoy con la forma en que se comunica, digamos, cualquiera puede,
cualquiera. Se puede abrir un grupo de WhatsApp y tú puedes mandar información y no todo el mundo la verifica, ¿no? Pero esta dispersión se debe a que la información, a que estamos dispersos porque cada uno está de alguna manera o muchos están sobreviviendo y piensan que hay información que no es necesaria para su continuidad de su vida. Es decir, lo que pueda pasar en Venezuela si yo migré, quizás hoy no es mi prioridad de poder mantenerme informado. Pero esa comunicación y esa posibilidad de información te conecta además con otras personas. No es solamente el material que vas a consumir de alguna manera informativo, es la posibilidad que tú tienes de conectarte con otro venezolano que está haciendo algo, en este caso información, y con otros venezolanos que comparten eso. ¿Cómo lo ves tú o cómo crees que se pueda cambiar o dónde está la falla? Es decir, no consumimos información porque no tenemos, no consumimos o no consumimos esta información porque hay mucha, porque no sabemos dónde buscarla. ¿Dónde crees que está ese problema? Bueno, son muchos factores, porque es un panorama muy amplio y no es uniforme, ¿no? Entonces, el ciudadano que está, el ciudadano venezolano, incluso de cualquier país, cualquier ciudadano hoy en día, está en el medio de una gran eh, explosión, de un gran, ¿cómo te digo yo? Está bombardeado. Y eso se ha dicho en muchas ocasiones por exceso de información. De todo le llama la atención y eso crea, crea una situación donde la gente no sabe a qué hacerle caso. Entonces, el venezolano se ve exigido de realmente definir exactamente qué es lo que quiere en materia comunicacional, porque antes la buscaba. Claro, Por eso que hablábamos. Tú tenías la ventaja que tú escogías el periódico que ibas a leer o la radio que ibas a oír o el canal de televisión que ibas a escuchar e incluso al principio el portal que querías ver. Ahora es una cosa que te estremece desde la mañana hasta la noche todo el tiempo y eso crea una inmensa distracción. Eso por un lado entonces, ¿qué es lo que tienes que ofrecer? Bueno, calidad en la información, claridad en la información que produces, llamar la atención, que son mecanismos que van más allá del portal, son las redes que bien utilizadas para poder evitar ese encandilamiento general en que estamos todos. A esto le agregas el hecho de que, bueno, la ONG, Observatorio de la Diáspora, no es un organizador de la diáspora. Realmente es un articulador, más o menos, una institución que quiere articular y conectar, pero realmente no somos una organizadora desde el punto de vista claro, político de eso. Eso debería ocuparse de otros sectores que también están padeciendo la misma circunstancia. claro. Los partidos políticos, los liderazgos, son muy difíciles de lograr. Ve que hasta en este momento en que se han ido transformando las redes son muy útiles, por supuesto, para comunicar y para informar, son muy prácticas para darle seguimiento a acontecimientos. Por ejemplo, el qué del asunto está más o menos resuelto con las redes y con esos sistemas de información. Nosotros sabemos qué está pasando, pero no sabemos ni la calidad, ni las consecuencias, ni los antecedentes, ni de los personajes. Esa parte Claro. a veces es difícil hacerle seguimiento. Entonces, ahí hay un tema donde se está ahorita, todos los especialistas están analizando el real papel de las redes y de todos los mecanismos de información que se dan por Internet. A esto habría que agregarle algo que, por cierto, quiero mencionarlo porque lo recoge una, una, un artículo excelente, un análisis muy bueno que lo recomiendo, que apareció, creo que fue ayer en El País de Madrid, un trabajo se llama, la chica se llama Carelia Vázquez Lo voy y a buscar. utiliza un término que lo hemos utilizado en algunas ocasiones. Yo le he dicho otras veces que el término para mí es alcantarilla. Las redes son una alcantarilla. Los chats son alcantarilla. Ahí va toda la basura, ¿verdad? Ellos han utilizado un término que es un poquito más fuerte, que está ligado a la palabra, discúlpenme, esto es hecho con toda seriedad, la palabra mierda, y es la ensitificación. Es como
bueno, utilice la palabra anterior y póngalo en gerundio, ¿no? Que todo se ha convertido en eso, ¿no? Y una respuesta que se está produciendo en los sectores más serios o más estudiosos. De hecho, esto parece es un buen trabajo que está en el país. ¿Cómo se ha convertido las redes en eso? Yo prefiero seguir usando la palabra alcantarilla, pero ve que ya llegó a niveles de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos recibiendo los ciudadanos? Eso. Estamos recibiendo toda la basura que llega a la alcantarilla y le dedicamos tiempo, que es lo peor. A ti te ha pasado, Julieta, y a alguno que nos esté oyendo le ha sucedido que de repente toma en serio un material que le llegó bastante bien hecho y resulta que ese material tiene como 3 años circulando, que lo han repetido por todas partes, ¿no? O que simplemente es falso, ¿no? Hay imágenes que han sido trucadas y se le va el tiempo en eso. Yo a veces he tenido que regañar a gente muy seria en algunos de los chats que comparto. Chico, pero tú no tienes tiempo para otras cosas más interesantes que repetir una vaina que vimos ya hace tanto tiempo y que además es falso. Que si las cartas de García Márquez o los discursos de no sé qué cosas inventadas por alguien, y más ahora con el tema de la inteligencia artificial que se reproducen textos muy bien redactados, pero con una gran mentira, ¿no? Entonces es terrible, terrible. El fenómeno, por eso hace más difícil el asunto de la comunicación efectiva entre nosotros. Es Y más además complicado. pareciera que ahora ¿Mm? vende más la portada que el contenido, ¿no? Entonces uno tiene el reto de tú dices, bueno, tengo que tener un portal, siguiendo el ejemplo, un portal que sea llamativo, que la gente quiera entrar. Cuando tú te asesoras con gente que trabaja con marketing, te dice, las personas están tanto tiempo en la pantalla, en la primera pantalla, si tú no logras captar la atención, entonces tienen que ser Se van, textos claro. cortos, tiene que... Entonces tú dices, ¿cómo? Quizás uno porque está digamos, como en la vieja escuela tú dices, estás buscando el contenido, ¿cómo haces tú para atrapar? Y en el caso que veníamos hablando de la diáspora, tú dices, cuando tú le preguntas, por ejemplo, a alguno, ¿y por qué no he estado pendiente de esto que pasó en Venezuela? Y hay muchos que te responden, es que no tengo tiempo, que tengo que estar pendiente de lo que pasa en el país. Vamos a tomar un tema, el de democracia, lo que pasa en el país donde vivo, y entonces ya lo que pasa en Venezuela quizás es como información adicional, ¿no? Porque además esta otra información que te llega de acontecimientos diarios, es como que tienes una obligación de estar más o menos al día porque donde trabaje, donde esté, va a haber una pregunta de, mira, ¿y te enteraste que pasó tal cosa en tal lado? Y tú dices, no, no lo vi, pero no viste los portales. Entonces, es como que va más rápido que lo que nosotros podemos Claro, digerir, ¿no? De alguna manera, lo que tú decías al principio, Julieta, que la palabra es abrumados, abrumados. abrumados con el exceso de información, con una cantidad impresionante de información. Todo aquello, tú recuerdas aquellas discusiones que había, que si los pueblos infopobres, inforricos, ¿no? Eso en verdad se ha ido, claro, ha evolucionado muchísimo porque estamos hablando de los principios de Internet, ¿no? Y del control de la comunicación. No, no, ahora hay un exceso. Ahora tienes demasiadas fuentes. Y entonces ahora estás atónito porque no sabes cuál escoger. Y entonces las instituciones que se encargan un poco de orientar, bueno, están en medio de ese vendaval, ¿no? No pueden superar Negarlo, a los pues, demás. No hay claro. manera. ¿Cómo haces tú para que el observatorio o la red global o el grupo tal realmente sea como era el nacional, el universal, las grandes fuentes de información nuestra, o el país de Madrid, o la nación de Buenos Aires? Todos están en la misma, todos están tratando de que en ese vendaval agarrarse, como dice Joaquín Sabina, de ese clavo caliente para no perderse, ¿no? Pero ese es el gran reto que tenemos ahora y bueno, no nos queda sino ofrecer calidad, destacarnos por la calidad y la veracidad de nuestros planteamientos, más o menos darle publicidad a nuestros logros, ¿no? Porque es la única forma de vencer con credibilidad toda la basura que llega a la alcantarilla informativa que estamos presenciando. Ahora cada vez que dices alcantarilla me voy a acordar de ese comentario que hiciste.
Pero fíjate, eso es como una realidad global que tenemos, ¿no? El tema de la comunicación, que además pasa también por un tema también de nuevas generaciones, ¿no? Cómo se informan los más jóvenes, que ya no es por lectura, sino por video. Entonces tienes que hacer un video para llegar, tiene que ser, Sí, de nuevo, los videos cortos, ¿cómo es esa nueva forma? Que cambia a todos, que nos llega a todos y que ninguno puede estar, no hay ninguno que pueda decir, yo no quiero usar redes sociales, por ejemplo, como pasaba en su momento cuando salió el celular. Yo me acuerdo, mi papá me dijo, yo me niego a usar un celular porque eso es Y después no había forma porque no hay dejamos de manera. tener No, no, claro, CanTV en la claro. casa porque Hay nadie productos, llamaba a CanTV, ¿no? Entonces así nos es, encontramos con una realidad, Eduardo, en general de una transformación de la comunicación con sus pros y con sus contras. También todo este avance nos ha permitido hoy estar tú en Estados Unidos y yo en Argentina y tener un programa que puede llegarle a un montón de gente claro, porque lo colgamos en nuestro canal de YouTube y si tú no lo pudiste ver ahora, lo puedes ver después, ¿no? Hay, por digamos, un supuesto. montón de cosas, ¿no? Pero en el caso particular de la diáspora nos encontramos con un desafío. Nosotros tratamos en el observatorio de siempre ser optimistas y utilizar términos optimistas. No hablamos como de una problemática, es un desafío de Mm, estas organizaciones, que sabemos que hay muchas organizaciones de la diáspora chiquitas, algunas son una persona que lleva adelante sí, una actividad que puede llegar a un montón de gente porque tiene un grupo de WhatsApp donde puede, vamos a poner un ejemplo, ayuda humanitaria, puede claro, de entregarle donativos, tiene un rol de una red real de ayuda y de alcance desde un celular a veces y desde, digamos, trabajando con las uñas. ¿Cómo hace esa organización chiquita? Hay otras que están un poquito más constituidas y hay unas grandes, ¿no? Para poder entrar en esta posibilidad de mostrarse. ¿Cómo hace una organización pequeña para poder llegar a que la encuentren en Internet, por ejemplo, y que pueda saber que en Buenos Aires una persona, una organización que está haciendo esto, ¿no? Porque entras como un reto, es decir, la capacidad que tengo la tengo que dedicar en la comunicación, pero si la dedico en la comunicación, lo que estoy haciendo no lo puedo hacer. Entonces, claro. pareciera que hay un reto de nosotros como observatorio, es decir, ¿cómo podemos hacer nosotros para llamar la atención de medios de comunicación, organizaciones que se dediquen a esto, como para, se me ocurre ahora como para conseguir los talentos, es decir, mira, esta pequeña organización está haciendo esto, nosotros la vamos a mostrar, porque hoy la visibilidad es online, ya no es Claro. física de No, alguna no, claro. manera. Incluso podemos aceptar que se está haciendo el esfuerzo. El asunto es que somos una partícula minúscula ante el vendaval, ante el vendaval. El vendaval de este que va a la alcantarilla o no, de repente. Pero indudablemente que se está haciendo el esfuerzo. Uno se mete en los 2 o 3 portales, o 4 o 10 portales a los cuales le tengamos confianza, y hay un material serio, hay un material, hay orientaciones, hay información importante. Pero lo que te digo es que el ambiente, el clima, ¿no? El ecosistema, como lo llaman ahora, de la vida diaria en torno a la información, no te permite concentrarte. Y ese es un reto para las organizaciones para comunicarse y para el liderazgo. Porque otra cosa, volvemos al tema, también el liderazgo está afectado por la dispersión. Queremos ver, porque por ejemplo, ¿cuál fue el efecto de las primarias y de la campaña que se está desarrollando en Venezuela? No fue que la gente de repente descubrió un buen producto, no, no, es que se logró la unidad. O sea, hay una calidad política en el nivel informativo. Si nosotros reunimos, como se ha hecho el esfuerzo en otras ocasiones, que el observatorio, la red global, la organización tal, y reunimos 5 o 6 organizaciones importantes, si se hace ese esfuerzo, la gente premia el esfuerzo por ponerte de acuerdo con el otro. Es decir, el tema de Ok. ponernos de acuerdo, el tema de unirnos a otros para llevar adelante este mensaje es premiado por la audiencia, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Eso por un Ok. lado, o sea que hay un tema, uno, definir una pauta informativa, una conducta como medio de comunicación, una conducta atractiva, con información veraz, con información oportuna, con información seria.
Luego, el compromiso de hacerlo con otros, o sea, compartir. Compartir porque la parte, porque ahí está, ahí entra el tema que ¿por qué estamos dispersos? Porque no compartimos. Aparte que estamos dispersos por las características del sistema informativo. Y luego se ha impuesto, esto sí, ya tú casi lo dijiste, pero se ha impuesto se ha impuesto el enfoque publicitario de marketing sobre los contenidos políticos y los contenidos que uno llama más útiles, ¿verdad? Tú tenías en el sistema informativo tradicional, tú tenías separadas los contenidos, estaban separados de la publicidad, Sí. ¿verdad? Ahora no. Tú te metes en cualquier red, en cualquier medio, y no puedes continuar, no puedes continuar leyendo porque se atraviesan no sé cuántos, lo llaman pantallas emergentes, que no te dejan leer o que empiezan a pedirte datos, que esto tiene plugin, que tienes que decirle que sí, que mira, tienes que registrarte, haz la prueba. No, y uno está en Eso, YouTube y estás viendo algo entretenido, va y se te, concentrado y te sale una Y te, publicidad. y te advierto que la configuración de YouTube es, si se quiere, más o menos decente, porque te interrumpe a los 10 minutos, a los 15 minutos, y te hace una cuñita que tú puedes decirle a los 3 segundos, no, vete, no quiero ver publicidad. Ok, y hasta te pregunta, ¿no? Pero los portales no, los portales están invadidos, incluso los portales de los grandes medios. La Nación de Buenos Aires, que la tienes tú ahí Sí. mismo, tú te metes y te empiezan a caer cualquier cantidad de ofertas comerciales. Eso por un lado. Y luego, ¿cuáles son las recomendaciones cuando tú decías, "Oye, ¿qué hago yo para que me paren?" Bueno, se ha impuesto el marketing. El marketing significa que tienes que elevar la voz, que tienes que hablar golpeado, que tienes que decir alguna vulgaridad. Eso no puede ser, pero es lo que está pasando. Entonces tú estás obligada a pegar 3 gritos y decir una cosa fea para que te paren, como dicen, para que te hagan caso, para llamar la atención. O sea, la cultura del marketing es la que manda en las redes, definitivamente. Entonces, Julieta Casó, que quiere desarrollar un tema sobre, caramba, la soledad de los venezolanos, la apatía o la dispersión misma, o cómo comunicarte o cómo obtener ayuda. No, tienes que hacerlo con otro lenguaje. Casi tienes que ponerle música de reggaetón para que te hagan caso. Entonces, ese es el gran reto que tenemos. Por supuesto, es probable que esta situación pueda cambiar con el cambio de gobierno. Yo creo en el cambio de gobierno, está abierto. Yo no estoy, porque hay gente que, entre otras cosas, quiere hacerse interesante siendo pesimista. Pero los pesimistas siempre son interesantes. ¿Tú te fijas? Los optimistas son unos pendejos. Los optimistas hablan, no, yo no creo que vaya. Claro, eso hay que oírlo con respeto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo lo puedo decir con Nosotros toda, somos optimistas hasta tercamente optimistas. con toda candidez. Vamos a cambiar de gobierno. ¿Que hay problemas? Pero figúrate cómo no hay problemas. Una dictadura de 25 años que tiene que desmontarla, luego tiene 6 meses para que empezar a desmontarla para poder realmente gobernar a partir de enero. Todo eso es una problemática. Pero evidentemente que ha habido un gran cambio. Ha habido un cambio, bueno, pues, como dicen, coperniano, como decían antes. Entonces, bueno, esos son los retos, ponerse de acuerdo, mantener una línea de información y de orientación permanente, creíble, lo más sencillo posible, por supuesto, porque tampoco es que vamos a llenar a la gente con grandes tratados. No, tú tienes que resumir, ciertamente, resumir todos los materiales y las orientaciones que quieras compartir. Y bueno, nada, habrá que pegar unos gritos de vez en cuando, habrá que hacerle caso a la gente del marketing, pero no podemos rendirnos ante el concepto del marketing, ¿no? Porque sencillamente perdemos la mitad del mensaje, perdemos la mitad de lo que realmente queremos decir. Habrá que hacerlo muy gracioso, yo me pondré a hacer señas y gritaré más que yo el otro, tú te pintarás el pelo de verde, pues, X. Pero al final tenemos un objetivo. Nosotros tenemos Claro. que ser una guía, ser orientadores, tratar de ayudar al venezolano que está pues, en las peores condiciones en cualquier parte del mundo o que simplemente quiere saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué está Bueno, pasando? ¿Qué puede hacer para superar su situación?
Y ese Porque es hay una nuestro ética compromiso. detrás de la comunicación, ¿no? No solo cómo, Claro, no, cómo claro. comunico, ¿no? ¿Qué comunico y para qué comunico? Es decir, comunico Exacto. para contar algo nada más o comunico para que esa información llegue y genere un impacto que pueda transformar una realidad, aunque Una no es por la realidad, claro. información, ¿no? Y te tomo la palabra que tú dices los pesimistas, haciendo alusión a los mensajes de esta posible cambio de gobierno, como que se escuchan más, ¿no? Y tú sabes que yo tengo la teoría que es como que la forma de consumir información ahora, la gente busca como que las noticias malas, ¿no? Uno lo ve también acá, ¿no? Es hace más ruido aquello de lo que te están advirtiendo, pues entonces tú sientes que tienes una herramienta para defenderte de algo, ¿no? Claro. Entonces, si te están diciendo que todo lo malo que puede pasar, sientes que de alguna manera cuando pase ya tú estabas prevenido, ¿no? Y entonces los Sí, que somos optimistas, es como que ese mensaje es para otro tipo de personas que no quieren afrontar la realidad, ¿no? Y nos sí, pasa, digamos, a nosotros en el observatorio, y bueno, tú conoces mucho a Tomás, que tiene siempre una mirada optimista, una dificultad la llama reto, un problema es una oportunidad de mejora. sí, Entonces, señor. tratamos Mm. como de analizar una realidad y nos hemos encontrado, decimos, bueno, nosotros vamos a decir los datos como los datos bonitos, ¿no? Y pareciera que tuvieran menos peso y decimos, bueno, si nosotros hace poco no sé si estuviste, presentamos nuestro estudio de propensión a la participación política de la diáspora. Eh, Hay datos durísimos que te preocupan, pero hay otros datos cuando nosotros encontramos que la gente está dispuesta en un 86% a participar. Si pudiera participar, tú dices, bueno, hay que afianzar el valor democrático y cuáles son los datos que nosotros queremos compartir, ¿no? Pero eso cumple un poco como con una línea editorial, ¿no? Que seguimos cumpliendo como nosotros queremos transmitir desde acá. Ahora, ¿cómo hacemos, Edu, con esa tendencia que hay a que las noticias, y sobre todo lo que consumimos los que estamos en la diáspora, ¿no? Sean como siempre tenebrosas, ¿no? Inclusive creo que el fondo que ponen en las noticias, tan, 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 y tú dices, bueno, aquí viene el noticiero, tú sientes que va a salir el tiburón, como cuando veíamos tiburón. ¿Cómo hacemos? Porque quizás la no participación de muchas personas es porque lo único que me llega alcantarilla a fondo, son esas noticias Claro, malas. O sea, ¿por qué no claro. se le da peso a las noticias positivas? Es Bueno, decir, puede ser que informar sea prevenir, de alguna manera. ¿Se ve así en estas nuevas tendencias? bueno, es una nueva, si se puede tomar como un reto, pero también es una buena ocasión, una nueva ocasión, para dentro de esa cantidad de basura que llega, si nosotros mantenemos con un poquito de voz más alta nuestras buenas noticias, bueno, se van a diferenciar de ese basurero, de ese basurero. Te advierto que el tema de que las noticias buenas o malas son o no son noticias, eso desde el principio del periodismo se ha manejado ese criterio. Y eso lo manejaban unos editores en Estados Unidos e Inglaterra cuando el periodismo era el periodismo de escandaloso. Y dicen, no, las buenas noticias son las malas. Así que eso no es nuevo. Siempre han sido, las buenas noticias son las malas. Es decir, tú dices, hoy no llovió en tal sitio. Eso no es noticia. Titular gigante, sí, La claro. noticia es que cayó un chaparrón y se hundieron no sé cuántas casas. Exacto. Entonces, ciertamente eso está muy dentro de la naturaleza humana. Lo que pasa es que las redes lo han multiplicado, bueno, como una bomba de neutrones, pues, al extremo y que no solamente porque la han multiplicado, sino que es demasiada información, volvemos a lo mismo, donde estamos todos, pues, distraídos. Pero no queda sino mantener el nivel, tener un nivel aceptable de comunicación, no tiene que ser pesado, tiene que ser digerible, por supuesto, debe ser interesante, debe ser útil y siempre tratar de lograr la atención de ese gran público. No hay otra, no hay otra. No hay otra, no hay Entendiendo que escapatoria. estamos dentro de un vendaval. En ese vendaval, cuando tú le gritas a otro que se está ahogando y no te oye nadie por el ruido, bueno, eso es lo que está pasando en muchas ocasiones. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que Claro, y hacerlo, como, no perder ahí el norte, ¿no? Y en ese exactamente. sentido, bueno, este tipo de programas por supuesto que son útiles, no, o sea, no podemos ser al extremo de que estamos perdiendo el tiempo. No. No, siempre funciona. Pero hay que, bueno, mantener la ruta, pues, dentro de todos los vaivenes
yo lo veo como una gran marcha en el desierto con una tormenta de arena. Bueno, así. Si tú tienes la brújula, tú no te vas a perder. Entonces, insiste, Y si insiste te porque no pierdes, queda. después buscas el Tienes la camino. brújula, sabes para dónde es, exactamente. Es Pero, así, pero consciente de que estamos en medio de una tormenta de arena, ¿verdad? Y que nos va exactamente. a complicar el trayecto durante mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, Exactamente, no pero queda como a otra. nosotros lo que nos gusta son las buenas noticias en el observatorio, tenemos que contarle a la audiencia que una de las cosas que hemos hecho contigo en el observatorio es un plan de comunicación para las organizaciones. Habíamos, hace ya unos meses que diseñaste un plan de comunicación como esa idea que hablamos al principio de cómo orientar a las organizaciones de la diáspora que ya las caracterizamos, que lo sabemos, ¿no? El tamaño, los diferentes tamaños, para un plan de comunicación para poder hacerse oír de alguna manera en tantas cosas buenas, chiquitas quizás, que se están haciendo y en tantos Sí. lugares, porque hoy la diáspora está en 90 países, pero además no está nada más en países, están en localidades. Entonces, ¿cómo podemos hacer que de alguna manera ideal, todos sepamos qué está pasando con la gente que está en un pueblito en Colombia, en Ecuador, acá en Argentina? Cuéntanos un poco cómo fue la idea con la que lo diseñaste, ese plan. Bueno, la idea, bueno, tú, aunque fuiste bastante breve, tú hiciste un excelente resumen precisamente de esto, de estos Me lo compromisos. leí, ¿viste? Sí, de estos compromisos. Realmente, este tipo de planes, porque, por la magnitud, porque es que no sé, a veces nos cuesta entender que estamos en el globo terráqueo repartido los venezolanos. No es cualquier cosa. Es decir, muchos seguimos pensando que estamos en Caracas, ¿no? Que estamos en las Mercedes, sobre todo aquí en Miami, que nos encontramos en todas partes. Uno cree que está en las Mercedes. No, 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 estamos repartidos en demasiados sitios, ¿no? Eh, y estos planes, claro, tienen que tener continuidad, naturalmente. Esto es un plan que tiene que repetirse hasta abarcar, yo diría, no sé, más de la mitad de las organizaciones que existen. Si sacamos la lista de los que nos compartieron en el primer taller, yo la tenía por aquí. Bueno, no lo voy a Éramos leer, 15, es muy creo. largo. Sí, si nosotros tenemos 15 personas que participaron, 15 personas de 10 organizaciones, el segundo taller era sobre otro grupo de 15 distinto, ¿verdad? Claro. Y ese era un círculo que había que hacer hasta completar, ponle tú, 40 o 50 organizaciones, que ya es un grupo importante, y pasar a la idea de desarrollar planes conjuntos. O sea, de vincular al grupo, de un grupo, bueno, pero no había ningún grupo de Colombia. A mí me sigue preocupando el tema de Colombia, que es donde hay más venezolanos, donde están en circunstancias bastante precarias, conflictivas, con un gobierno que trata de ayudar porque le conviene salir de ese problema. Para Colombia es un problema tener ahí 3 millones de venezolanos echándole broma, ¿no? Exigiendo, etcétera, ¿no? Pero el caso es que ese un objetivo tiene que ser incorporar a los grupos que están en Colombia y ofrecerles pues un camino para vincular, para vincular. Ya hay uno que participó de Ecuador, estás tú de Argentina, de Buenos Aires, que incluso hay que incorporar a periodistas también, a otros grupos que están allá. Pero bueno, eso es, hay que seguir en ese camino porque el proyecto existe. Un proyecto que es un esquema genérico, ¿no? Después vienen las ideas precisas, van surgiendo después. Y como decíamos, no todos tienen que tener un portal, ¿no? La clave de todo es comenzar con el chat, ¿no? Que el chat no se convierta en una cosa banal, donde entonces pretendemos meter cualquier cantidad de información de cualquier tema, ¿no? Sino los chats se han convertido en eso, lamentablemente. Sí, Tu sí, cumpleaños fulano, tú das todos los dos, tienes 30 mensajes sobre el cumpleaños. Eso es es muy bonito, pero es una pérdida de tiempo, ¿no? Que tú tienes que exactamente. precisar los temas. Ahora se programó, y eso sucede porque hay un fenómeno este fenómeno sobre el apabullamiento que estamos recibiendo de información, que llega un momento en que te pones al frente de tus ojos, está la información y tú no la ves. O sea, cuando tú no quieres ver algo, tú te ciegas, ¿no? Tuvo una buena iniciativa que ahora reciente, la comento porque le pasó a mucha gente, sobre los tolditos de campaña.
Tú montas un toldito en un sitio y recibes información de cómo va la cosa, cómo ayudas a Venezuela para que los votantes sepan dónde es, etcétera. Bueno, esos tolditos fueron este domingo pasado. Resulta que yo consigo gente que es activista permanente y no se enteró nunca ni se dio cuenta que era el domingo, el día de los tolditos. O sea, las tienes en las narices. Te llega la información por la red. Te llega un mensaje y no percibes, porque estamos Claro. ciegos, ¿no? No percibes lo que está pasando. O sea, no te involucras. Entonces, eso es un reto terrible que ya no depende ni siquiera de nuestras buenas intenciones. Es un No, problema no puede. sobre la ceguera social, sobre la falta de empatía con algunas iniciativas, ¿no? Lo que sí ha funcionado mucho, porque claro, es lo que te decía hace un buen rato, las redes son excelentes para el seguimiento de acontecimientos. Las giras de María Corina, que son un espectáculo. En primer lugar, Exactamente. son un espectáculo. Luego hay cantidad de sorpresas. Es un programa, es un show de televisión. Y Son toda la sorpresas. producción después, los distintos videos de las Claro, distintas, y es una claro, cosa, además, insólita porque nadie la programó. Nadie programó que apareció un señor mayor llorándole al carro de María Corina. Nadie se esperó que llegaba otro señor con un niñito recién nacido para que María Corina lo besara. Nadie pensó que venían ya de regreso fíjate, de Huasipati, figúrate tú, ¿no? De Ciudad Bolívar, venían en carro hacia el estado de Anzoátegui y toda la ciudad de Puerto Píritu, de Espíritu, mejor dicho, se congregó sin estar convocada, se congregó para recibir a María Corina. Es decir, eso convierte la actividad en algo completamente fuera de programación. Entonces es una cadena de sorpresas. Entonces las redes, en ese sentido, en el seguimiento de un acontecimiento, son súper efectivas, porque claro. no había ningún medio de comunicación tradicional. Todo es por las redes de la propia gente. Sí, grabado por los celulares, es Y decir, ese todos fenómeno tenemos se capacidad de produce. comunicar, claro. Ese espectáculo que se ha producido de noche, porque está llegando de noche a los sitios porque la van parando en el camino y le cortan la luz y la gente se ilumina con el celular. Bueno, claro, eso, no, eso es irrepetible, pues. Eso va a estar funcionando hasta el 28 de julio, ¿no? Pero para efectos nuestros, que no somos María Corina, que no estamos en la calle en una caravana, etcétera, nos cuesta muchísimo lograr ese nivel de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque es un acontecimiento que las redes siguen porque es su naturaleza, pues. Ahora, tú te paras a explicar el tema, se va todo el mundo para otro sitio. Porque Claro, en el, porque es mo- en más el como momento el, que, como el, en el momento claro, que deja de ser un show, y es el natural, porque así espectáculo, somos, pues. claro. Así es la persona, pues. Entonces, bueno, tenemos que por lo menos saber que eso está sucediendo. Eso sí es importante. Saber analizar esas características del fenómeno comunicacional. Hoy en día, en la época de la inteligencia artificial y de las redes, debemos entenderlo bien para poder ser efectivos, para no dejarnos encandilar, para saber exactamente lo que tenemos que hacer y dónde hay que insistir para lograr esa articulación que es tan necesaria hoy en día, Que ¿no? es como tú dices, un reto. Hay otra cosa, ya para ir cerrando. Nosotros que hacemos el mapeo de las organizaciones de la diáspora, nos encontramos, Eduardo, con un montón de organizaciones, buscándolas en Internet, cómo se promocionan en Internet, que tienen nada más Facebook. Y desde el Facebook tienen es un grupo de Facebook, ¿no? Ujú. Venezolanos en Bahía Blanca, por decirte algo, que son. Y cuando tú ves, tiene un montón de seguidores, pero no tanto el montón de seguidores, pues también hay un mito que los seguidores se compran. Es decir, tú ves una red social y dices, tiene tanto en Instagram, también los puedes comprar. Ujú. Digamos, de hacer comunidad, y tú ves los comentarios y te das cuenta que hay una comunicación, o sea, que se ve que hay una persona responsable detrás Sí, de ese sí, Facebook que está tratando de hacer acciones, de mandar y cómo la gente le responde, porque tienes de todo tipo de mensajes, desde agradecimientos, desde solicitudes, desde reclamos. Te escribí hace 4 días pidiéndote asesoramiento para mi familia en Venezuela y no me has respondido. Entonces, creo como, a ver, creo que es una nueva forma de llegar, pero también tienes eso, ese reto de llegar a más personas, de que no por es eso es, un es, es difícil, círculo, pero hay que llegar, hay claro, que llegar. Ujú. claro.
Y lo veo Es el, también, por co- ejemplo, con la búsqueda de empleo. Antes tú imprimías ese poco de currículum y ibas y tocabas las puertas, los conocidos. Ahora te tienes que meter en portales y esos portales trabajan con bot, que entonces depende de las palabras que pongas. Es decir, la comunicación como vista, la posibilidad de que el mensaje llegue a quienes pensaste en enviarle a mensajes. que Es decir, realmente quieres llegar, claro, así es. Que exactamente, no se es, desperdigue, pues. es complicadísimo hoy en día y de nuevo, nosotros lo tenemos en el tablero, como lo sabes, no solo el taller que hicimos, hay gente que pidió la segunda parte del taller, entonces eso es también que hay que tomarlo en cuenta, Sí, pero hay que organizarla, quizás claro. la idea, como habíamos hablado, es llegar a 15 personas más, pero de distintos, quizás de distintos países o de Distinto a lo distintas primero, sí, claro. organizaciones además que trabajen en distintas áreas y que o quizás en áreas que se puedan articular, ¿no? Porque de nuevo, esto todo de los networking y de conocernos a las otras organizaciones es una forma de comunicarnos, pero además hoy el trabajo es a través de pantallas y en el caso de muchos trabajamos remoto, cada uno en su casa con una Claro, claro. computadora y entonces de repente no te ves con las otras personas que están haciendo. Y ahí hay otro reto. Es decir, muchas Sí. organizaciones en la diáspora no tienen, la mayoría no tienen sede física, son online. O sea, Y no tienen ni sede física, ni tienen recursos, ni tienen tiempo. Por eso es que ni tú lo ves que de necesitan, repente, pueden hacer el trabajo sin la sede física. claro, si la semilla básica es el chat, porque esa es la básica. Tú te reúnes en grupo en un chat. Eso es ese es el comité Ejecutivo. local, ¿no? Ese es el comité Esa es local. la sala de reuniones. Claro, ese chat, y eso es bueno para un taller completo, ¿no? Porque no es sencillo, no es fácil. Como lo que tú decías ahorita, si hay un buen administrador que no lo descuide, ese administrador es el que va a poner orden en medio de ese zafarrancho que son los chats, porque los chats se convierten también en otra alcantarilla, ¿no? Ahí va. Sí, Mira, aquí hay temas que no vamos a tocar. Nosotros aquí no vamos a resolver el mundo. Nosotros no vamos aquí a organizar partidos políticos. Nosotros vamos es a orientar e informar al venezolano que necesita orientación y ta, 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 ta. Lo que ha dicho el observatorio. Bueno, si eso se logra, evidentemente que se crece. Yo siempre pongo de ejemplo un chat, grupo de chat que organizó Antonio Paiva, nuestro economista, es terrible. El que se salga lo sacan. El que se salga del tema, alguien agarró uno, no, me pareció se interesante que queda. en tal parte se cayó un edificio, fuera. Y veo el nivel de discusión sobre economía, sobre finanzas, altísimo. Entonces logró porque está cumpliendo realmente con el papel de administrador. Pero en general, el chat es los compañeritos que nos encontramos en el bar de la esquina o en el café de la esquina o la pendejada. Ahí se cae todo, se cae toda la Claro, información. Entonces, ese es uno de los totalmente. temas más interesantes, el saber utilizar esos espacios que son, por supuesto, súper útiles si los sabemos utilizar. Que no se conviertan en la plaza de la esquina, cuando se habla de cualquier cosa y nada es importante. No puede ser, no puede Yo ser. ahora después de este programa voy a hacer una organización que se llama Mamás de Niños de Colegio Unidas por un Chat Limpio y te vamos a llamar a ti para que nos des una charla, porque si hay todo eso que tú contaste, pasa en los chats de mamás del Pasa colegio. todo. Sí, Y señor. terminas el día y no lo viste y tienes 180 mensajes, entonces después te dicen, ¿no te Mm, diste cuenta que había que traer una cartulina? Bueno, sí, que señor. entre esos No, no, no. 180 jamás lo leí. Así que te voy a nombrar, vas a ser nuestro asesor de chat de mamá Cómo del no, colegio. con mucho Eh, gusto. Eduardo, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Para mí fue además súper especial que fueses tú el invitado. Si hay algo, bueno, a toda nuestra audiencia le queremos decir que vamos a hacer otro taller pronto Claro, con Eduardo, que estamos organizando, digamos, los tiempos y armando todo esto, que el observatorio es una organización que está presta a apoyar a las otras organizaciones en todo claro. lo que es no solo la comunicación, esa capacidad que está permeada por la comunicación de hacer redes, de encontrarnos, de apoyarnos, de tratar de que los esfuerzos no sean en repetir lo mismo, sino si tú estás haciendo esto, déjame hacer a mí Exactamente. esto otro y poder llegar. Tenemos un reto inmenso que es todo lo que está viviendo Venezuela, todo lo que vivimos los venezolanos que estamos afuera, Ujú. viviendo este proceso desde afuera y lo que representa, digamos, las organizaciones que
que hacen vida y que apoyan a los migrantes y apoyan a Venezuela. Así que Claro. creo yo que está que es muy interesante tomar en cuenta otra perspectiva de la comunicación. Así que si quieres cerrar con algún consejo, una invitación, lo que quieras. No, no, yo la verdad que estoy encantado de haber compartido contigo por tu inteligencia, por tu gracia, ¿no? Que es muy importante para este tipo de programa, por supuesto, es así, en serio, y hay mucha empatía, ¿no? Yo verá que estoy bastante contento con el programa y a la orden, por supuesto, para cualquier otra conversación. Y nada, eso es un tema, pues el tema de cómo organizar, cómo lograr sintonía, cómo lograr respuestas. El tema de las respuestas es bien importante que en las páginas del observatorio exista un sitio, ¿no? La verdad es que no sé si existe donde la gente pueda reclamar, pueda dar ideas, pueda que existan respuestas después incluso del programa. Eso es importante. Nosotros estamos en Gracias eso, por en todo. buscar la forma de modificar nuestra página. Sí. Pero bueno, gracias, Eduardo. Fíjate, tú esta la suerte, tengo un invitado con bigotes para no extrañar tanto a Tomás hoy. Así que mil gracias a mi profe. Igual uno lo extraña. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las 12 del mediodía en el programa La Voz de la Diáspora Venezolana, en nuestro canal de YouTube, que es @odbdiáspora. Eduardo, mil gracias, nos vemos pronto, tenemos ese Nos vemos taller pronto. y nos seguimos compartiendo fotos interesantes de Buenos Aires por el chat. Así es. Muchas gracias. Gracias, un abrazo inmenso. Buenas Gracias. tardes. Chao, Hasta chao. luego.